La UNAM decidió suspender inscripciones de nuevo ingreso por esta polémica de exámenes a distancia, estos exámenes que se han aplicado, que se aplicaron y que han sido muy cuestionados, que han sido muy señalados por los altos índices de aprobación que tuvieron. Y después, pues, se ha dicho que estos exámenes fueron hechos por los alumnos ayudados con la propia inteligencia artificial y que a su vez estos exámenes utilizaban la inteligencia artificial para detectar, por ahí situaciones sospechosas que podían o que llevaron a la cancelación de algunos exámenes. En fin, hay una polémica muy importante. Yo agradezco mucho al maestro Mario Rosales Betancourt. Él es decano de los profesores de Derecho de la FES Acatlán y lleva más de 50 años de antigüedad como profesor de la UNAM. Todo lo que no ha visto, todo lo que no ha vivido el maestro Mario Rosales en la UNAM, sin duda. Y además es analista y opina en muchos medios de comunicación, es periodista, en fin. Un gusto y un placer que esté con nosotros en estos micrófonos, maestro Mario Rosales Betancourt. Al contrario, es un gusto para mí, mi estimado Adrián, estar con ustedes. Y sí, fíjate, la universidad es una de las instituciones que más ha dado a la patria. De ella, pues, han egresado un gran número de especialistas, de científicos, de profesionales, nuestros premios Nobel. Han salido, pues ya, contando a la actual presidenta, 8 ejecutivos nacionales. Ha dado una gran oportunidad de movilidad política y social a muchos mexicanos. O sea, ha tenido un gran desarrollo que es ejemplo para muchos países. Sin embargo, pues ha sido cuestionada porque hay quienes la llaman de elitista, de ser de fifís, de ser de privilegios, etcétera, etcétera. Especialmente escuchábamos al presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, que precisamente él criticaba los exámenes de admisión. Él proponía que la admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México fuese como lo es en las universidades que él creó en la Ciudad de México. Esas universidades de las cuales casi no egresa nadie, que son caras y cuyo prestigio pues lo estamos viendo en algunos de sus egresados o egresadas, como la ministra Batres. El hecho es que él propone, López Obrador, que el método sea una gran tómbola, un sorteo. Imagínate, la gran mayoría de los que aspiran pues son ignorantes, son malos estudiantes, no tienen la capacidad en la preparación. Así es. O sea, el método del sorteo haría que la mayoría que llegara, porque son la mayoría en porcentaje, pues serían los malos. Así es. Por eso la universidad ha defendido contra lo que se quiso hacer en anteriores ocasiones de decir pues que sea por cercanía, que sea por sorteo, y defender el sistema. Desde luego el sistema es muy malo. Yo he tenido oportunidad de hacerlo 2 veces, precisamente para esto, primero la carrera de Economía y la carrera de Derecho, y ya desde esa época criticábamos. ¿Por qué? Porque es un examen memorista, es un examen en el que solamente se evalúa una parte de la capacidad, que es la memoria. Te preguntan de matemáticas, de historia, en fin, de todo esto, pero partes muy importantes del desarrollo que tiene que tener un profesional universitario, que es la crítica, que es la imaginación, que es la inteligencia emocional, etcétera, pues esto no te lo mide el examen de admisión. Pero aún así, con esto era relativamente pues la menos mala de las formas posibles. Oiga, maestro, ¿Qué fue lo que pasó? Sí, permítame, justamente, entonces, con esto mismo que usted nos está platicando, bueno, había un examen que se construía pues con estos métodos pedagógicos que dejaban a un lado un poco esta parte humanista, pero ahora estamos ante unos exámenes, la parte crítica y la parte pues cognitiva, emocional, ¿no? Ahora estamos ante exámenes, ante un examen que es totalmente en línea y un examen que está lleno de candados de inteligencia artificial que todavía hace que el alumno tenga, pues, aparte del déficit de conocimiento, resulta que tu examen puede ser bloqueado porque se oyó un ruido, porque pasó el del gas, porque te moviste, etcétera. Sin embargo, también se sabe que este examen que se aplicó, los alumnos se las ingeniaron, incluso había videos en TikTok
en estas redes sociales donde te decían cómo burlar estos candados y hacer uso de la inteligencia artificial para adelantar tus preguntas y contestar las preguntas de manera correcta. O sea, creo yo que se hizo más complicada aún todavía esta cuestión del ingreso, o estamos ante la nueva manera o una manera muy moderna de seleccionar a los alumnos. No lo sé, maestro, ayúdame a entenderlo. No, yo creo que fue una negligencia muy inocente. Somos un país en el que desgraciadamente la trampa es algo muy propio de los mexicanos, los cachirules, que por eso no fuimos a un mundial. Lo mismo las trampas electorales, lo mismo las trampas en materia política, en los juegos. Bueno, somos un país muy ingenioso, pero desgraciadamente en ese ingenio está el aspecto de la trampa. Ya nosotros como profesores, si nos hubieran preguntado, les hubiéramos dicho, no lo hagan en línea. ¿Por qué? Porque yo como profesor, te lo digo, me tocó pues la época del COVID, en donde no podíamos reunirnos presencialmente maestros y alumnos, entonces los exámenes se tuvieron que hacer en línea y el resultado fue desastroso. Desastroso en el sentido de que se volvió muy injusto porque muchos alumnos pues hacían trampa y era inevitable que esas trampas prosperaran porque no encontrábamos medios de control. De repente, si había rápidamente las respuestas, pues esto era imposible de medir. Se intentó decir es que ponemos muchos candados, pues no es cierto. Tan es así que a lo que estás diciendo, también había quienes decían, si tú me pagas, y salieron las cifras, 4,000 o hasta 6,000 pesos, pues yo hago el examen por ti, y te aseguro que vas a pasar. Entonces todo esto, desde luego, es muy negativo en primer lugar para el prestigio de la propia universidad, pero muy negativo para los jóvenes que pudiendo haber entrado, no entraron por los que hicieron trampa. Exacto. También es incluso negativo para los que hicieron trampa. ¿Por qué? Imagínate tú que haces trampa en un curso, digamos, de idiomas, para poner un ejemplo, y hay avanzado, y tú haces trampa sin saber inglés y te metes a inglés avanzado 6, sin haber pasado por inglés avanzado 1. Resultado, no vas a poder entender nada. O sea, es un riesgo, aparte es un riesgo. Los alumnos van a ser parte de los que se van a expulsar. Claro, es un riesgo aparte para el futuro del país, claro, prácticamente, ¿no? Sí, es un riesgo, porque imagínate, pero el riesgo fundamentalmente es para eso, porque van a perder tiempo. O sea, en el proceso, ¿qué es lo que pasa? Yo soy maestro precisamente de primer semestre. Y hay escuelas, por ejemplo, en Derecho, te pongo el ejemplo de la Escuela Libre de Derecho. Entran muchos. Casi la mayoría de los que solicita entran. Pero llevan un año. Y al año se le hacen exámenes muy difíciles. Y si reprueban unas materias, por decir algo, 3, ya los dan de baja y punto. Esto sirve como que el control entonces se hace más personal, o sea, cada profesor con un grupo de alumnos ya que puede conocer, que puede evaluar en todos los aspectos, pues dice, sirve para seguir o ya hay que eliminarlo. Uh-huh. Esto es lo que va a pasar seguramente con estos alumnos que si llegan a entrar, si no se puede evitar que entren, lleguen, no van a poder. O sea, van a perder el tiempo. Y si pueden, van a hacer un daño terrible porque a lo mejor simplemente van a buscar la manera, hasta con trampas, de seguir acreditando materias, pero al final no van a saber nada. ¿Y de qué sirve tener incluso un título de médico o de ingeniero o de abogado si no sabes nada? Oiga, maestro, entonces vas a perder el tiempo. Oiga, maestro, y ya sí, directamente yo le pregunto, ¿cree que sea necesario entonces regresar a los exámenes presenciales para acceder a la máxima casa de estudios? Mira, sí tiene que hacerse un sistema híbrido. De hecho, mira, tú piensas, por ejemplo, en otras universidades. Sí hay un examen que incluso sí pudiese ser en línea, pero desde luego con otros sistemas de control. Y hay una entrevista personalizada. Entonces, pues tú te das cuenta de qué alumno entra o qué alumno no entra. Incluso en muchas universidades se sigue el sistema que se usa para contratar trabajadores. Se lee el currículum, se les hace un examen
y se abre una entrevista. O sea, finalmente cada persona puede tener características y cualidades, algunas que le ayuden para ser útil en la carrera que eligió, otros que no. ¿Y sabes cuál es el grave problema? Que por lo menos hay entre un 60 a un 70% de gentes que se inscriben en ciertas carreras como medicina y ya derecho, que no terminan la carrera, que perdieron su tiempo. Y lo que es peor, muchos egresados, hablo específicamente de mi campo que es el derecho, pueden terminar su carrera, pero no van a tener trabajo. O sea, ¿de qué les sirve tener incluso hasta el título tramposamente si esto no les va a ayudar para ejercer la profesión? Entonces nada más es una pérdida de tiempo que incluso les va a causar mucha frustración que ya estamos viendo en muchos jóvenes. Oiga, ahora el grave problema está que esto está hecho. Ahora, sí, ¿qué solución? Exacto. Oiga, maestro, ya para finalizar, entonces estamos ante un caso donde sí hay efectivamente un sesgo por el tipo de examen que se hizo, por la modalidad, pero evidentemente estamos ante una cuestión de una postura moral, ¿no? Que tanto tú te preparas, o que tanto le dejas todo a la trampa, ¿no? Para poder acceder a la UNAM, y como usted bien lo mencionó, pues ahora justos pegará, algunos justos van a pagar por los pecadores, ya porque si se echa esto para atrás, pues los quienes sí se preparó y se preparan desde meses antes, pues van para atrás por gente que compró prácticamente la manera de hacer el examen, ¿no? Sí, no, y así es, la cuestión moral que tú tomas en cuenta es muy importante, porque además, desgraciadamente, esta trampa para el inicio se va repitiendo en cada materia. De hecho, se han hecho encuestas ya egresados y un 60% de egresados en ciertas carreras ha dicho, sí, efectivamente hice trampa, tenía unos audífonos chiquititos y con eso me pasaban las respuestas, o hice trampa, con la trampa famosa de los acordeones, que era la más elemental desde mi época, hasta las trampas ahora más modernas, a través de pues tener una memoria mínima al lado de un aparatito para poder estar viendo las respuestas, o sea, el infiltrarse, el hackear exámenes, el sacar los exámenes que están guardados, o sea, incluso en algunos lados se decía te vendo el examen porque algún hábil se metía a las oficinas de los profesores y lo sacaba, o sea, la trampa hace mucho daño en México. Así y desde luego esto es una muestra del daño. Así ahora, ¿qué se va a hacer? Porque para solucionar el problema, si se vuelve a hacer el examen, es tiempo y dinero, está muy difícil. Porque el origen del problema, además, es un poco que la universidad, por eso hay tanto problema con esto de los rechazados, ha tenido en los últimos años que tener cada vez más alumnos con el mismo o incluso prácticamente menos presupuesto. Así es. No se han creado nuevos espacios educativos y ha crecido la población. Así es, maestro. Desde la época de Echeverría, que se crearon los que fueron las ENEPs, ahora las FES, en donde yo doy clases, que se abrieron muchos nuevos espacios para estudiantes, no se han creado prácticamente nuevos espacios. Maestro, se me acaba el tiempo. Cada vez hay menos oportunidades. Se me acaba el tiempo, maestro. Muchas gracias. Quiero agradecerle por estos minutos. Usted sabe que está muy carrereado el tiempo de los medios. Le agradezco, maestro Mario Rosales Betancourt, por estos minutos y pues nos estamos escuchando y estamos platicando con usted más adelante. Gracias a todos de siempre. Gracias al maestro Mario Rosales Betancourt, especialista de más de 50 años, profesor de la UNAM.